Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les preparé un trabajo, como no estamos, no voy a estar en el aula, les preparé un trabajo, pero bueno, no se los dejé solitos, se los voy a explicar. Y bueno, y van a tener que poner un poquito de ustedes también, así que vamos a empezar. El trabajo, como dice el título, es de múltiplos y divisores, y empieza diciendo, ¿ven? Un número es múltiplo del otro si el primero puede obtenerse como resultado de multiplicar el segundo número por un número natural. Es decir, sabemos que el 54 es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque 6 por 9 es 54. Si yo lo puedo multiplicar por un número natural y da ese resultado, quiere decir que el 6 es múltiplo de 54, ¿sí? Por ejemplo, perdón, al revés lo dije, el 54 es múltiplo de 6. Por ejemplo, acá, el 4 es múltiplo de 12. Otra vez, lo puse al revés, vamos a arreglarlo. El 12 es un múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 4 por 3 es 12. Entonces dice, piensa y escribe múltiplos a cada número. 10 múltiplos a cada uno. Bueno, fácil. Miren, acá tenemos 7, ¿no? Entonces, 7. 7 por 1 es 7. 7 por 2, 14. Cuando les pido 10 es fácil usar la tabla. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. ¿Ven? 7 por 4, 28. Y así hasta llegar a 10. Van a ser, por ejemplo, en este, 15. Voy a decir 15. Y voy a decir 15 por 2 son 30. Es decir, le voy a ir sumando. 30 más 15, 45, que serían 15 por 3. 45 más 15 son 60, que serían 15 por 4. ¿Sí? Así van a ir completando 10 de cada uno. Y ahora vamos a ir viendo lo que dice acá. Esperen porque ahí. Esperen que corro. Acá está. A ver. Ahí está, dice. Piensa y escribe todos los múltiplos de 3, dice, entre los números 50 y 90. Pero vamos a pensar una cosa, el 50 no es múltiplo de 3, porque fíjense, si nosotros tenemos, ¿no? En la tabla del 3, el número más grande de la tabla es 30 por 10, perdón, 3 por 10 es 30, o sea que tenemos 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51. El primer número entre estos que es múltiplo de 3 sería el 51. Entonces ustedes van a poner 51, 54, 57 y así van a llegar hasta que cubran los números entre el 50 y el 90. Lo mismo con esta, piensa todos los números múltiplos de 7 entre 100 y 150. El 100 no es múltiplo de 7, ¿sí? Porque nosotros sí tenemos 7 por 10 son 70, después tenemos 77, 84, 91, 98 y 7 son 105. Ahí empiezan, ¿no? a ponerlos hasta llegar al 150. Después les dice acá, miren, con los dígitos 3, 4 y 5, escribe todos los posibles números de 3 cifras que sean múltiplos de 2. Vamos por parte. Los múltiplos de 2 tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿En qué terminan siempre? En número como. Van a terminar siempre en número par. Entonces, cuando yo tengo que armar un número de 3 dígitos y que además sea múltiplo de 2, tiene que terminar en número par, es decir, en 4. ¿Sí? Por ejemplo, 354. ¿Sí? El último número tiene que ser el 4. Bueno, ustedes tienen que armar todos los números posibles con esas 3 cifras y que sean múltiplos de 2. Vamos a esto. Miren lo que puse acá. La criba de Eratóstenes. Dice, fue creada, por supuesto, por Eratóstenes de Cirene, que era un matemático del siglo III a.C. Él la hizo por algo, ¿no es cierto? Nosotros ahora vamos a descubrir por qué la hizo. Tiene
esta criba tiene algunos pasos. Entonces fíjense qué van a decir. Paso 1. Tacha todos los múltiplos de 2, pero no el 2, porque el 2 no. Entonces todos los múltiplos de 2. O sea, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Así van a tachar todos los múltiplos de 2. Vamos, ustedes con un colorcito, con un lápiz van tachando. Paso 2 dice, tacha todos los múltiplos de 3, pero no el 3. Acá tenemos 3. Así que vamos a ir el 6. El 6 nos vamos a encontrar que está tachado, no importa. Lo volvemos a marcar o lo dejamos así. El 9, 12, 15, 18, 21. Vamos a ir tachando así todos. El paso 3. Tacha todos los múltiplos de 5, pero no el 5. O sea, 10 que ya va a estar tachado, 15 que ya va a estar tachado, 20 que va a estar tachado, 25 no estaba tachado, 30, 35, 40, 45. Van tachando todos hasta llegar al 100. Lo mismo con los múltiplos de 7. ¿Sí? Van tachando todos los múltiplos hasta llegar al 100. Y después dice, ahora copia todos los números que quedaron sin tachar. Van a observar qué números quedaron sin tachar y los van a copiar. Después dice, y averigua qué clases de números son esos. ¿Qué clases de números son esos? Dice, allí sabrás cuál es el motivo de la criba. ¿Con qué fin lo creó Erastóstenes? Bueno, ustedes primero lo copian. Si en casa o no se dan cuenta qué clases de número es, no importa, porque después lo vamos a corregir en clase. Pero vamos a continuar. Dice, busca y escribe las definiciones de número primo y de número compuesto. ¿Sí? Entonces, este punto también pertenece a esto. Entonces, ojo ahí, porque uno de estos dos es la clase de número que tenemos acá. Ahí tienen una ayudita. Bueno, vamos a la segunda parte. Con esto terminamos todos con lo del múltiplo. Vamos a lo de divisores. Y miren qué dice acá. Se dice que un número es divisible por otro si al realizar la división del segundo por el primero, el resto es 0. Es decir, yo digo que el 54 es divisible por 9. ¿Y cómo lo verifico? Porque yo digo 54 dividido 9 es 6 y de resto es 0, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacen la cuenta? Yo acá no les puedo mostrar la cuenta hecha, pero ¿se acuerdan cuánto poníamos, no? Vamos a poner 54 y la rayita dividido 9. Entonces decimos 6 por 9 es 54, 54, 0. Cuando ese es el resto, cuando nos queda de resto 0, quiere decir que ese número es divisible por el número que lo estamos dividiendo. Si de resto nos queda 1, nos queda 5, no, tiene que darnos de resto 0. Entonces dice acá, realiza las divisiones y coloca sí o no según corresponda. El 324 es divisible por 2, bueno, van a hacer la cuenta, si el resto les da 0, le ponen sí, si no, le ponen no. Si van a usar la calculadora, cuando ustedes pongan 324 dividido 2, les va a dar el número, ¿no? Si el número le da con decimal, quiere decir que el resto no era 0, porque pude poner coma y seguir bajando números. Entonces, ¿cómo sé con la calculadora que el resto es 0? Porque me da un número exacto, que no tiene decimales, ¿sí? Así hacen con estos números que está acá, 536 dividido 3. Si me da un número que no tiene decimal, que es un número exacto, bueno, entonces es sí. Si tiene decimal, la respuesta va a ser no. Y tenemos ahora lo principal, que serían los criterios de divisibilidad, que seguramente en la primaria los habrán visto, pero bueno, vamos a hacer un repaso y una pequeña práctica. Dice, empecemos por el primero. Un número es divisible por 2 cuando termina en número par. ¿Vieron que nosotros dijimos que todos los múltiplos de 2 terminaban en número par? Bueno, 2, 4, 6, 8. Bueno,
justamente de eso se trata, es decir, todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 van a ser divisibles por 2, o sea, no tengo que hacer ninguna cuenta ni tengo que pensar mucho. Me fijo si el último número es par, el 4 es par, entonces este sí. Le ponemos una cruz. 315, ¿ven? El 5. Yo me tengo que fijar solo en el último número. ¿Es número par? No. Entonces no le ponemos una crucecita. ¿Sí? Así con cada uno. Y acá viene uno que siempre les cuesta mucho. Dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Es decir, para saber si un número es divisible por 3, ¿sí? No tengo que estar pensando si es par, si es... No, 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 no. Simplemente voy a sumar sus cifras. ¿Ven? Yo quiero saber si el 21 es divisible por 3. Sabemos que es divisible por 3 porque está como resultado en la tabla. Pero bueno, no importa. El 21. Y yo digo 2 más 1 es 3. ¿Ven? Entonces sí. Miren el 96. 9 más 6, 15. ¿Ven? Termina en 3 o múltiplo de 3. Es decir, miren 2259. Yo sumo las cifras, digo 2 más 2, 4, más 5, 9, más 9, 18. ¿El 18 es múltiplo de 3? Sí, entonces este número también es divisible por 3. Pero miren acá, el 65. 6 más 5 es 11. El 11 no es ni 3 ni múltiplo de 3. Entonces este no. Haciendo estas pequeñas cuentas como yo hice ahí, van a verificar si estos números son divisibles por 3, ¿sí? Van a decir 7, por ejemplo, el primero. 7 más 2 son 9, más 6 son 15. Este sí. ¿Estamos? Miren este. 8 más 1, 9, más 6 son 15. Ese también, pero bueno, fíjense ustedes cuáles sí y cuáles no. Este es un poco más. Dicen, completen el espacio con un número, de tal forma que el número formado sea divisible por 3. Entonces, acá, 2 y 7 son 9. O sea, yo cualquier número, yo le puedo poner 3, le puedo poner 6 y le puedo poner otro 9 y también le puedo poner un 0, ¿sí? Cualquiera de esos tres números, la suma de sus cifras me va a dar 3 o múltiplo de 3. Entonces tienen que pensar eso. ¿Qué número voy a poner para que me dé 3 o múltiplo de 3? Hay más de una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si por ahí lo comparan con un compañero puso otro número. ¿Está? Porque hay varias opciones, no siempre es un resultado. Fíjense que yo acá les dije, pueden poner un 0, 2 más 7, 9, 9 más 0, 9, y es múltiplo de 3. Puedo poner un 3, 2 más 7, 9, más 3 son 12, 12 es múltiplo de 3. Puedo poner un 6, 2 más 7, 9, más 6 son 15, sigue siendo múltiplo de 3, o puedo poner otro 9, 2 más 7, 9, más 9 es 18, y el 18 es múltiplo de 3. ¿Está? Así que eso, cada uno va a hacer los suyos. Vamos acá. Un número es divisible por 4 cuando sus dos últimas cifras son 0, 4 o múltiplos de 4. Entonces fácil, yo me tengo que fijar en los dos últimos números. No importa cuántos números tengo, puedo tener 25.684.201. Y me voy a fijar en el último, que sería el 01. No es ni 4 ni múltiplos de 4, así que ese número que recién les dije, no. Vamos acá, miren, 5.206. Yo me tengo que fijar en los dos últimos números. ¿El 06 es 4? No. ¿Es múltiplo de 4? No. Entonces este no. ¿Está? Fíjense en este, tiene ceros. Dice que pues sus últimas cifras son ceros, 4 o múltiplo de 4. Este sí. Está el 24 acá. ¿Está como resultado en la tabla del 4? Entonces es es divisible por 4. Vamos acá. Con los números 1, 2, 3 y 4, arma todos los números posibles de 4 cifras que sean divisibles por 4. Entonces yo voy a tener 4 cifras para armar, ¿no? O un número con 4 cifras. A ver si puedo escribir acá. Después no se...
No, se me va para abajo. A ver. Ahí. A ver. Yo tengo 1, 2, 3, 4 cifras. Entonces yo tengo que fijarme que las dos últimas cifras, tengo que usar estos números, que las dos últimas cifras sean 4 o múltiplo de 4. O sea que primero voy a acomodar, por ejemplo con 12, pongo el 12 acá, ¿no? Acá pongo el 1, ahí, perdón. Ahí pongo el 1, ahí pongo el 1, y acá pongo el 2. Entonces ya tengo 12. Entonces voy a acomodar. Puedo poner el 3 y puedo poner el 4. También puedo poner el 4 y puedo poner el 3. Entonces ahí ya tengo dos números, ¿sí? Yo voy a tener el 3 y 4. Bueno, me van. Ahí borramos. Para que quede. Y el mismo número, yo voy a tener 4, 3, 12. O sea que voy a tener el 3412 y 4312. O sea, terminados en 12. Después voy a buscar otros dos números, ¿sí? Que terminen, qué sé yo, puede ser el 42. ¿El 42 es múltiplo de 4? A ver, pensemos. 4 por 10, 40. 40. Y después de 40 más 4, 44. O sea, el 42 no me sirve. ¿Y el 24? Sí. Ah, ¿qué números puedo armar con 24? Después, miren acá, 32. ¿Qué números puedo armar que terminen con 32? ¿Sí? Así van buscando las opciones para encontrar todos los números posibles de 4 cifras que se puedan armar con estos dígitos. Hay que pensar un poco, no es difícil. Vamos acá. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces, con los dígitos 0, 2 y 5, arman números de 3 cifras que sean divisibles por 5. Bueno, y es lo mismo que lo anterior. La única diferencia es que acá, ven que esto lo voy a borrar. Total, a ustedes ya les quedó grabado, pero si no queda el trabajo escrito. A ver acá. Acá era. Perdón, hice lío. Ahí. Ahí y ahí. Entonces yo sé lo mismo, que tengo que armar un número con 3 dígitos. Y como tienen que ser divisible por 5, tienen que terminar en 0 o en 5. O sea, si yo pongo el 0 atrás, yo tengo dos números, el 0. ¿Cómo acomodo los otros dos? Puedo poner 25 y puedo poner 52. Después, con el 5 atrás, ¿qué números puedo armar? Así tienen que ir viendo cómo armar todos los posibles números. Vamos acá, el del 6. El del 6 siempre les cuesta también. Dice, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3. Es fácil, ¿por qué será? Porque 2 por 3, ¿cuántas veces? Es 6. Para ser divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus cifras nos tienen que dar 3, múltiplo de 3, y además tiene que terminar en número par. Acá tenemos un ejemplo, el 654, analicemos. Termina en número par y la suma de sus cifras 6 más 5, 11 más 4, 15. Acá se dan las dos opciones, entonces el 654 es divisible por 6. ¿Qué pasa si tengo el 645? Las cifras son las mismas, o sea, 6 más 4 más 5 me da 15. Y 15 es múltiplo de 3, pero no termina en número par, entonces no. Se tienen que dar las dos condiciones. La suma de sus cifras tiene que dar 3 o múltiplo de 3 y además tiene que terminar en número par. Y por supuesto acá tienen tarea lo mismo. Con las cifras 4, 2 y 3 arman todos los números de 3 cifras que sean divisibles por 6. Por supuesto, las 3 cifras ya dan 3 o múltiplo de 3.
O sea que con eso no me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar porque el último número, ¿cómo tiene que ser? Miren, tiene que ser par. O sea, todos los números de 3 cifras que terminen con 4 y que terminen con 2. ¿Sí? Los voy a acomodar. Y acá viene, ahí está, ya saben que me he quedado mal. Uno que sí es un poco más difícil para ustedes. Dicen, para saber si un número es divisible por 7, hay que realizar una resta. Se toma el número sin las unidades y se le resta el doble de las unidades. Si obtenemos 0 o 7, un múltiplo de 7, es divisible por 7. Y acá les puse un ejemplo. Vamos a ver. Tenemos el número 182. Las unidades, recuerden que es el último número, ¿sí? Esas son las unidades. ¿Se acuerdan cuando descomponían en unidad, en la primaria? ¿Se acuerdan? Decena, centena. O sea que yo voy a tomar el número sin las unidades. En este caso es 18. Y le voy a restar el doble de las unidades, o sea, 2 por 2, 4. 18 menos 4 me dio 14. 14 es múltiplo de 7, entonces el 182 es divisible por 7. ¿Ven? Acá les puse, tienen que hacerlo como el ejemplo. Yo traté de hacerle las flechitas, no me quedaron muy iguales, pero bueno. ¿Ven? 154. Tomo el número el número sin la unidad. 15 menos la unidad por 2, 4 por 2, o sea, 15 menos 8. Entonces me va a dar 7, este sí. Bueno, estos 3 se los dejo para ustedes, para que lo hagan así como yo hice este. Vamos acá. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras da 9 o múltiplo de 9. Esto es como el 3, ¿de acuerdo? Si la suma de sus cifras me daba 3 o múltiplo de 3, bueno, en el 9 es lo mismo. Tengo que sumar las cifras y si me da 9 o múltiplo de 9. Entonces, miren el 864, tengo 8 más 6, tenemos 14 más 4, 18. ¿El 18 es múltiplo de 9? Sí. Entonces ese número es divisible por 9. Y como tarea de eso, para ver si comprendieron, dicen completen los espacios para que los números sean divisibles por 9. O sea, tiene que darme 9 un múltiplo de 9, ¿ven? Si yo tengo 7 y 8, ya son 15. ¿Quiere decir, le puedo poner un 3? Sí, le puedo poner un 3 ahí. ¿Está? Porque me va a dar, si yo le pongo un 3, 7 y 8, 15 y 3, 18, me va a dar justamente 18, que es múltiplo de 9. Así con cada una. También va a pasar que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos hay dos opciones de número, ¿sí? Así que, ojo con eso. Bueno, este es fácil. El del 10, el del 2, el del 5, el del 10 son los más fáciles. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Encierra en un círculo todos los números que sean divisibles por 10. O sea que cuando termina en 0, él lo puedo dividir por 10. Entonces le hago un circulito. ¿Este terminó en 0? No. Entonces a ese no le hago ningún circulito. Fácil, súper fácil. Y vamos a este. Dice, un número es divisible por 11 si la suma de las cifras que ocupan el lugar par, le restamos la suma de las cifras que ocupan el lugar impar o viceversa. Obtenemos 0 como resultado. Miren, nosotros tenemos el 5.940. El 9 y el 0 son las cifras pares, ¿ven? Porque si yo le digo 1, 2, 3, 4 cifras. Entonces, el 1, 2, 3, 4, ¿ven? El 9 y el 0 son las pares, y el 5 y el 4 las impares. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a restar la suma de esos, de 9 más 0, menos 5 más 4. O sea, si lo resto y me da 0, en realidad si me dan lo mismo las sumas, porque si me dan lo mismo al restarlos me va a dar 0. ¿Está? Así que
es una variante. ¿Qué pasa si tengo 3 números? Si tengo 3 números o si tengo 2 números, lo que puedo hacer es agregarle un 0 adelante, miren. Yo le agrego un 0, entonces, como cifras pares tengo el 7 y tengo el 2. Y como cifra impar, el 0 y el 9. ¿Ven? 7 más 2, 9. 0 más 2, 9. Si me da lo mismo, 9 menos 9 me va a dar 0. Y ya está terminado. Y por último, tenemos acá un cuadrito que dice, es divisible por, y acá los números, ¿ven? Este es divisible por, y acá los números. ¿Qué voy a decir? ¿Voy a ir uno por uno o puedo ir por columna? Eso como ustedes quieran. Por columnas es como que se van a encontrar mejor, porque dicen, uno es divisible por 2 cuando termina en número par. Entonces ya que está, me fijo en todos. ¿Ven? ¿Termina en número par? Sí, entonces le pongo la X. Puedo seguir haciéndolos todos para que me quede, para que sea lo mismo, ¿no? Pero eso lo deciden ustedes. Un número es divisible por 3. Bueno, y vamos a pensar, ¿cuándo era divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras nos da 3 o múltiplo de 3. Entonces yo digo 6 más 6 son 12, más 0 son 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí, entonces está. Vamos acá. Un número era divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4. Y el 60 es múltiplo de 4, porque yo tengo 40, por 10 era 40, ¿se acuerdan? 44, 48, 52, 56 y 60. ¿Ven? Entonces, es también múltiplo de 4. Un número múltiplo, bueno, un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Así que se terminó en 0. Uy, le voy a poner la crucecita. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3. Así que fácil, me fijo acá. Si están estas dos crucecitas, también va a estar este. Acá viene lo un poquito más difícil. Dijimos que si a los números, hacia el número sin la unidad, le restamos el doble de la unidad y me da 7, un múltiplo de 7, entonces es divisible por 7. Es decir, yo tengo al 66, le resto el doble de la unidad, 2 por 0, 0, 66. Menos 0 me da 66. Y no es múltiplo de 7 porque tenemos 7 por 9 son 63. Así que, y después el 70. Entonces en ese no pongo nada. Divisible por 9. Entonces voy a decir, si las sumas de sus cifras me da 9 o múltiplo de 9. 6 más 6 son 12. No, el 12 no es múltiplo de 9. Divisible por 10 si termina en 0. Sí, ese terminó en 0. Y divisible por 11, vamos a pensar, ¿no? Y tenemos, acá como son 3, le pongo un 0 adelante. Entonces yo tengo, miren, las cifras pares, tenemos 6 y 0, y la otra 6, 0 y 6. 0 más 6, 6. Y 6 menos 6, 0. Ese sí. Así van haciendo por columnas, ¿no? Arrancan todo con el 2, todo con el 3. Yo les aconsejo que lo hagan así. Todo con el 4, todo con el 5. Así con todos. Yo acá lo borro, igual les quedó en el video, pero para no cambiarlo acá en el trabajo en mi computadora que yo lo sigo guardando. ¿Sí? Esperen que ya lo borramos. Bueno. Por supuesto, acá hasta terminamos, es el último. Esto lo vamos a revisar cuando estemos en clase, uno por uno. Pero además de eso, van a tener que estudiarse los criterios de divisibilidad, porque vamos a trabajar con ello en la próxima clase. Vamos a hacer algunos juegos, les voy a hacer algunas preguntas. Así que para la próxima clase tienen que estudiarse los criterios de divisibilidad, ¿sí? Así que bueno, a trabajar.